El derecho a la educación se establece de dos maneras: mediante los instrumentos normativos internacionales y mediante el compromiso político de los gobiernos. Existe un marco internacional sólido formado por convenios y tratados para proteger el derecho a la educación, y a los estados que los suscriben y se comprometen a respetar, proteger y cumplir con este derecho. Según datos de la OIS, 258 millones de niños y jóvenes no están escolarizados para lo que fue en el año escolar 2018. De ese total incluye 59 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria, 62 millones en edad de escuela secundaria inferior y 138 millones en edad secundaria superior. Por otro lado, en 155 países garantizan legalmente 9 años a más de educación obligatoria. Solo 99 países garantizan legalmente al menos 12 años de educación gratuita. El 8,2% de los niños de edad escolar primaria no cursan este grado. Solo 6 de cada 10 jóvenes terminarán la escuela secundaria para el año 2030. La tasa de alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años de edad es del 91,73%, de lo que significa el 102 millones de jóvenes que carecen de habilidades básicas de alfabetización. Por otro lado, se tendrá que hacer un llamado urgente para que los estados puedan dar una solución que contribuya a disminuir ciertos porcentajes mediante marcos nacionales sólidos que sientan las bases legales y con las condiciones de una educación de calidad sostenible para todos. La promoción de los principios y las obligaciones legales relativos al derecho a la educación mediante investigaciones y estudios sobre sus aspectos fundamentales. Los instrumentos internacionales de los derechos humanos han creado un marco normativo sólido para el derecho a la educación. No se trata de una declaración de intenciones vacías, porque sus cláusulas son jurídicas vinculantes. Todos los países del mundo han ratificado al menos un tratado que abarca determinados aspectos del derecho a la educación. Esto significa que todos los estados deben rendir cuentas a través de dispositivos jurídicos. El cumplimiento obligatorio del derecho a la educación en el plano internacional. Los mecanismos de derechos humanos son competentes para recibir denuncias individuales y de esa manera han logrado solucionar incumplimientos en lo relativo al derecho a la educación. La justiciabilidad del derecho a la educación donde éste ha sido afectado, los ciudadanos deben ser capaces de disponer de recursos legales ante la Corte Penal o tribunales administrativos. Los mayores retos en la tarea de garantizar el derecho a la educación son proporcionar educación gratuita y obligatoria para todos, eliminar las desigualdades y disparidades en la educación, migración, el financiamiento de la educación y las exigencias de la calidad, como también la valoración de la profesión de los docentes. Finalizando, el artículo 14 del capítulo 1 de nuestra Constitución Política del Perú nos indica lo siguiente: la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país, la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorios en todo el proceso educativo, civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Muchas gracias.